Sentido saludo, querida audiencia, siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas mediante dos formas. La primera, el tratamiento de aquellos temas que tanto nos preocupan con objetividad, con rigurosidad, sin temor ni favor. Y la segunda, el socializar las huellas de vida de hombres y mujeres que en nuestra sociedad contribuyen de manera generosa, con sus conocimientos, con sus talentos, con su honestidad, con sus principios, sus valores, que tanta falta hacen en una sociedad de corte democrático. Entre paréntesis, nos atamos de realizar y ejercer comunicación profesional pro fomento de virtudes ciudadanas. El día de hoy mi invitado nuevamente ingresa a la clínica Bajo la Lupa. Y digo nuevamente porque no es la primera vez que está en la clínica. Anteriormente lo estuvo como ciudadano en otra faceta, pero ya allí dejó entrever sus conocimientos y su aporte al país. De hecho, recuerdo en esa entrevista que me manifestó que independientemente de lo que el país le llame, usted seguirá contribuyendo. Y ahora es una muestra desde el Ministerio de Trabajo, el representante político del presidente Moreno en la cartera de trabajo. Abogado Raúl Clemente Ledesma, buenos días, bienvenido a Bajo la Lupa. Bueno, buenos días, un saludo a todos los televidentes de este medio cada vez más grande que abarca a tantos miles de ciudadanos a lo largo del mundo entero. Un saludo a todos y un placer estar aquí a las órdenes. En el despacho del Ministerio de Trabajo en Guayaquil. Así es, acá estamos en el despacho atendiendo brevemente a los compañeros comunicadores. Sé que usted también es apasionado por el trabajo en territorio. De hecho, no solamente atiende Quito, sino que va por todas las provincias. Una muestra es estar hoy en Guayaquil. Sí, sí, es correcto. De hecho, estuvimos a la hora que sea, nosotros seguimos haciendo territorio. La semana pasada tuvimos gabinete sectorial en Cuenca el día jueves, estuvimos el día viernes en Quito y el mismo día viernes regresamos a las 9 de la noche a Guayaquil a reunirnos con trabajadores de la Asociación de Trabajadores de Durán, del municipio de Durán. Estuvimos con ellos hasta casi las 10:30 de la noche. Y luego atendimos a los bomberos de Durán casi hasta las 11 de la noche. Es decir, la única forma de entender la problemática es escuchando. Es escuchando. La gente poco tiende a escuchar. No es malo escuchar. Y la única manera de poder resolver un problema es entenderlo y reconocerlo en su integralidad. Y la única forma de hacer eso es escuchar. El problema de los políticos, y ahí me incluyo inclusive también, es que muchas veces creemos que sabemos todo y que sabemos todo con anticipación. Y no es así. Hay que aprender a escuchar a las personas. Hicimos esta mañana en un medio de comunicación nacional una crítica muy severa a un señor que salió criticando que por qué hacíamos tanto viaje, tanto territorio, que solo había que consultar para la construcción de un código laboral, solo consultar a los grandes eruditos y hacer una especie de estudio, profundidad o consultoría. Creo que está totalmente equivocado. Una cosa no desmerece a la otra. Creo que por supuesto hay que consultar las fuentes académicas pertinentes. Pero hay que seguir en territorio. Pero hay que hablar con los trabajadores. ¿Quién más que sufre el problema laboral que los propios trabajadores y los propios empleadores? Así que yo creo que el territorio es fundamental, la cercanía, a veces cuesta tiempo, es verdad, demanda mucho tiempo, las movilizaciones, los traslados, pero vale la pena hasta el último momento que se invierte en aquello. Otra muestra de aquello es la reciente marcha con organizaciones sociales y ciudadanos que tuvo la señora vicepresidenta. Claro. Allí, ministro, ¿qué les decían los ciudadanos? De todo, es decir, habían demandas increíblemente exageradas y había demandas increíblemente justas. Sensatas. De todo, es decir, y es normal, era una marcha por el Día del Trabajo en que todo era posible y toda demanda era presentable, pero hay que entenderlo así, o sea, hay que entender, también esto es una demostración de que los tiempos han cambiado. ¿Cuál es el problema? Que los derechos de los trabajadores han venido represados y la falta de oídos ha sido, no los últimos 10 años, los últimos 15 años probablemente, no solamente los últimos 10 años. Así que ahora encuentran, y lo decíamos el día de la marcha, que ahora los trabajadores no hubieron contramarchas, nadie salió a darles garrote, nadie salió metido preso, se los escuchó. ¿Y ahora por qué? Porque ahora van a las gobernaciones, van al Ministerio de Trabajo, van a la Presidencia de la República y les atienden. Y encuentran, primero, la puerta abierta, segundo, oídos atentos a los problemas y tercero, mesas de trabajo continuas, permanentes, efectivas, que permite ir resolviendo los difíciles problemas que hay. A veces se resuelven con cierta facilidad, a veces no. Tenemos muchos problemas pendientes porque son problemas complejos. Estamos hablando de que el 80% de los ecuatorianos, su mayor preocupación es la falta de empleo. Este no es un problema pequeñito. Este problema que acontece como consecuencia de la crisis económica en cualquier país
es el principal problema que tienen en mente los ecuatorianos. Y no es fácil de resolver, porque no podemos dar marcha atrás en derechos laborales. Sin duda, tenemos que más bien fortalecer los derechos de los trabajadores, que todas nuestras acciones, nuestras normativas futuras, siempre estén encaminadas a fortalecer el derecho de los trabajadores, de ninguna manera precarizar, pero también de la mano fortalecer el sistema productivo, fortalecer esos microemprendimientos, microempresarios, empresarios medianos, grandes, de todo tamaño, para darles las herramientas jurídicas para que tampoco no sean poco competitivos. Nosotros tenemos un grave problema, no un problema, digamos, tenemos un beneficio y un problema que es la dolarización. Un beneficio porque nos genera estabilidad en distintas áreas de la economía y una dificultad porque nos resta competitividad cuando el dólar se aprecia desde los Estados Unidos. Ergo, plazas de empleo. Y claro, Colombia y Perú, que no están dolarizados, son nuestros principales competidores, nos resta competitividad. Entonces hay que haber un equilibrio ideal, que no es fácil conseguirlo, entre generar mayor empleo fortaleciendo el sector productivo, sin que se precaricen los trabajadores y más bien generándoles mayor bienestar. No es un tema fácil, un tema muy complejo, porque en toda esta dinámica, además hay personas que no están por mejorar la empleabilidad, sino por hacer política o politiquería. Y usando a las personas que están detrás. Algunas veces sí, otras veces no se dejan usar, pero ellos se autonombran representantes. Ahí hay el señor que se presentó hoy día, el señor Esbirro, el señor Ibarra, perdón. Él, por ejemplo, dice representar a gente que en realidad poco o nada representa. Así que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucha demagogia, mucho bla, 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 con respecto a defender los supuestos derechos de trabajo. Yo pregunto, ¿dónde han estado estas personas, estos personajes, los últimos 15 años? Ellos dirán, luchando en la calle. ¿Y qué han logrado luchando en la calle de la forma en que lo han hecho? Nada, porque la empleabilidad en el Ecuador en los últimos 10 años no ha mejorado. Recién ahora, en el gobierno de Lenín Moreno, tenemos por primera vez una baja en el subempleo. Primera vez que el subempleo baja en un 3% y se suma el empleo pleno. No lo digo yo, está en las cifras del INE. Así que ha aumentado el desempleo en 6.000 personas, pero eso 3% significan casi 200.000 contratos, 200.000 empleos. Qué importante que lo socialice. Qué importante. Es importante. De nuevo, no es una maravilla, no es para hacer una fiesta. No vamos a celebrar esto, pero hay que reconocer que estamos por buen camino, al menos. No es lo ideal, ni es lo que queremos, todavía falta muchísimo, pero estamos en buen camino, al menos en mejor camino que lo que ocurría en los últimos 15 años. Me hago eco de sus palabras porque también manifiesta y deja entrever que hay una voluntad política detrás. El presidente Moreno con las puertas abiertas y ustedes del Ministerio de Trabajo atendiendo a todos. Sí. Ahora, voy a profundizar un poco más. Tengo algunas preguntas en nuestras audiencias. Hay empresarios, millennials, amas de casa, jubilados, ciudadanos que yo converso día a día en la 9 de octubre. Sí. Para ellos, ¿cómo el Ministerio de Trabajo articula la política pública del presidente Moreno? Bueno, hay distintas acciones, ¿no? El presidente, por ejemplo, el tema de los jubilados. El primer día nosotros nos encontramos con jubilados abajo del despacho. Yo les puse al presidente la problemática. El presidente me preguntó, le dije, presidente, el Estado ecuatoriano debe más de 1.200 millones de dólares proyectados a los jubilados. Un punto del PIB. A más de 15.000 jubilados. Y el presidente me preguntó, ¿y tenemos la plata? Ni un centavo, presidente. Ni un centavo. O sea, no tenemos ni un centavo para pagar. ¿Y ahora? Y el presidente inmediatamente dispuso una comisión de trabajo entre desempleadas del Ministerio de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Educación, donde está la concentración mayor de jubilados, para encontrar alternativas de pago. De ese momento a ahora, hemos ya conseguido financiar 644 millones de dólares, de los cuales ya entiendo yo, más de 300 están pagados, 244 están en procesos de pago, todos los días se está pagando, todos los días al menos 4 millones de dólares. De nuevo, no es lo ideal es pagarle a todos. El compromiso del presidente Moreno es pagarle a todos, pero claro, este pago que lo heredamos del gobierno anterior no se había pagado prácticamente ni un centavo desde el año 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, es decir, casi 10 años impagos. Es decir, es importante, de nuevo, no es lo ideal, pero hay que reconocer los sacrificios con grandes esfuerzos para enfrentar este tipo de problemáticas del gobierno nacional. Ellos con los jubilados, por ejemplo, con los juveniles. El caso de los jóvenes, dentro de los 8 millones y más, que es la población económicamente activa, 300.000 son desempleados, absolutamente desempleados, es decir, no tienen ningún tipo de ingreso. De esos 300.000,
188.000 son jóvenes, entre 18 y 29 años. Una cifra importante. Más del 60% de los desempleados en el Ecuador son jóvenes. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Moreno? Nuevas modalidades de trabajo. No, esa también, pero una mejor. Dos programas dirigidos a la empleabilidad del sector joven, uno de pasantías laborales, que va a estar ya en pleno ejercicio el mes que viene, Dios mediante. Y el otro, mi primer empleo. Y el otro es empleo juvenil, que es Ok. ¿verdad? ¿En qué consisten? Mi primer empleo, que es el de pasantías laborales, le consiste en el reconocimiento económico por parte del Estado ecuatoriano en favor del empleador del 100% de la inversión, mes a mes, siempre y cuando, por supuesto, terminada la pasantía de 4 a 6 meses, se lo contrate como trabajador indefinido. Si se lo contrata como trabajador indefinido, no le vamos a pedir nos devuelva el dinero. Si no lo contrata, tendrán que devolver el dinero ya recibido. Ese es ¿a cuántos beneficiados va esto? 23.500 en el sector privado y 1.450 aproximadamente en el sector público. Es decir, a casi 25.000 jóvenes. Y en el empleo joven, que es el otro programa, ahí la idea, también ya está financiado, es reconocer económicamente el 50% del salario, del sueldo, todo un año y el 100% del aporte patronal al empleador, siempre y cuando, por supuesto, el contrato dure al menos 2 años. ¿A cuántos beneficiarios? 60.000 beneficiarios. Más los 25.000 que anteriormente habíamos conversado, estamos hablando de más de 80.000 personas, de ese universo de 188.000 desempleados. Esperamos lograr esto en los siguientes 3 años que restan de gobierno. Pero hay trabajo en esa materia. Y ahí hay una propuesta puntual. ¿Cuántas empresas tenemos registradas? Más de 50. En los 2 programas tenemos preregistradas a más de 50 empresas. Así que estamos muy optimistas con respecto a esto. Eso para los jóvenes. Y para en general, ya aquellos por mí dicen, bueno, pues yo tengo 30 años, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo tengo 31, 32, 33. Bueno, para eso las modalidades de contratación que van dirigidas sobre todo a los sectores de exportación, ya hemos elevado para el sector turístico, el sector bananero, el sector agrícola, el sector acuícola, el sector pesquero. Ya hemos elevado todas esas, vienen otras, pero primero vamos a evaluar el funcionamiento de las primeras 8. A ver qué ocurre. Hay que estar atentos que no precaricen. Ministro, hoy hacemos una pausa, recordándonos a ustedes, estimada audiencia. Además, una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granitos, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador. A nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Retornando a la entrevista. Todas estas acciones que usted va realizando, sin duda alguna, son absorbidas por la ciudadanía y hay una expectativa. Usted, insisto, y yo soy apasionado por la participación ciudadana, usted hace territorios, trabaja en campo. Cuando hace los territorios y trabaja en campo, no como ministro, como ciudadano, ¿cuál es la expectativa de la ciudadanía? Ya no frente a lo que desea el ministerio, sino a lo que está haciendo. Hay familiares detrás. Claro. Bueno, primero la gente, como usted dice, ve el trabajo real, ¿no? O sea, se sorprenden. A mí me da hasta vergüenza que me digan primera vez que viene un ministro, un funcionario, como así que siempre ha venido traído por un prefecto, por un alcalde, nunca traído por una asociación sindical, ante un llamado ciudadano. ¿Y usted va con todo gusto? Sí, yo encantado. Yo a donde me inviten yo voy. Lo que hay es que organizar un poco agendas, pero me llama la atención y me avergüenza que ese sea lo que llama la atención. Hemos estado en todo el Ecuador y siempre es la misma declaratoria. Es decir, me recuerdo hace 2 semanas estuvimos en Manabí en la noche con el Sindicato de Trabajadores del municipio de Manta y una de las cosas, las primeras que dijeron en el discurso fue: no creíamos que iba a venir un ministro a celebrar el aniversario de nuestra directiva. Hasta que lo vimos. O sea, a mí eso me llama la atención, me preocupa la falta de atención que ha tenido la ciudadanía y por otro lado, obviamente me enorgullece y es un poco la gasolina que un funcionario público necesita, ¿verdad? El funcionario pues que no es corrupto, la única gasolina que necesita no es la felicitación y el halago, sino el reconocimiento de que las cosas se están haciendo al menos medianamente bien. Ministro Ledesma,
hubieron dos acciones claras del gobierno nacional. La primera, el decreto sobre las normas de austeridad, Sí. que de hecho yo no he escuchado a ninguna institución autónoma manifestar, yo también la voy a cumplir, pese a que no era de cumplimiento absoluto, Así sino es. que era de un asunto más de compromiso cívico. Sí. En lo posterior, el programa de reactivación productiva y Sí. estabilización fiscal. Así es. ¿Cuáles ya son las cifras Bueno. a partir de 2 de abril a la fecha Así sobre es. ello? Bueno, primero recordar que el decreto de austeridad fue muy criticado por varios analistas económicos diciendo que no servía de nada porque no cubría el déficit presupuestario de más de 5.000 millones de dólares. Y que entonces no servía de nada, esa cultura del todo nada. Si no hago todo lo que tú quieres, No vale. nada de lo que hagas sirve. Eso es un absurdo. El decreto de austeridad nos ha ayudado a recaudar más de 500 millones, con los cuales hemos ido pudiendo hacer varias cosas, pagando jubilados, en fin, otras áreas de salud, de educación. Y luego la ley de reactivación que se envió, que dijeron también que no servía para nada, finalmente ha ido reactivando. Y prueba de eso son las cifras que hoy día tenemos publicadas en la página oficial del INEC. ¿Qué es lo que señalábamos hace un momento? Que ha habido una recuperación del empleo pleno en un 3% aproximadamente, que son más de 200.000 empleos, desde marzo del 2017 a marzo del 2018. Es decir, las políticas Un que periodo, más o menos. por supuesto, es que, pero si esa es la primera observación que yo hacía, ¿cómo pueden ustedes, digo la ciudadanía en general, los analistas, criticar una ley económica si ni siquiera había pasado un semestre de ejecución de la ley? Entonces, no, antes de que salga del Congreso ya había gente que decía, no sirve. Los reparo. No sirve. Pero ¿cómo vas a saber si no sirve si todavía no está ni siquiera activada? Yo creo que sí ha servido. De nuevo, no es para festejar nada, lo que sí es para reconocer que estamos haciendo las cosas paulatinamente bien. El Estado, el aparato del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que llevamos atrás nuestros 10 años de un sistema establecido específico, bueno o malo para algunos, no es el tema a discutir. Pero no podemos, si queremos ir cambiando esas realidades que se mantuvieron durante los últimos 10 años, vea, es como un motor de carro. Usted no puede un motor caliente echarle agua helada. Se rompe, se parte inmediatamente. Usted tiene que ir bajando poco a poco las revoluciones para poder ir tomando otras velocidades, otros caminos. Eso es lo que está pasando. El presidente toma las medidas oportunas, graduales, temporales, de acuerdo a lo que cree él va requiriéndose, para lograr tener un cambio de, digamos, un cambio de timón. Y en eso estamos, y me parece que vamos bien encaminados. La ciudadanía sí lo ve, los más fuertes opositores también lo ven así. Yo he escuchado a varios analistas económicos que aún siendo críticos reconocen una leve mejoría. Ahora dicen que no es suficiente. ¿Y quién ha dicho que es suficiente? El presidente Lenín Moreno no ha dicho que es suficiente. Nosotros nunca hemos dicho que es suficiente, que la reactivación que ocurre es suficiente. Nadie lo ha dicho. Suficiente cuando el último ecuatoriano que quiera trabajar consigue empleo, cuando el último estudiante, el joven que quiera estudiar una carrera, la que él quiera, pueda estudiarlo de manera gratuita, cuando el último niño pueda tener educación y salud integral y gratuita, quizás allí sea suficiente. Okay. Mientras tanto, nadie ha dicho que es suficiente. Me quedo con dos preguntas que me hacen aquí, ministro Ledesma. La primera, usted ha manifestado una clara bandera en la ejecución del programa económico del presidente Moreno. No despido de funcionarios de a pie, ni tampoco despido de funcionarios que prestan un servicio Así público. es correcto. Lo reitera y lo seguirá manteniendo dentro de su gestión. Claro, la disposición del presidente fue que en este proceso de optimización del Estado, que obviamente implica un recorte en cuanto a funcionarios, se establezca sobre todo en aquellos que son asesores y en aquellos que son funcionarios de libre remoción, de jerárquico superior, no así los funcionarios que tienen nombramiento definitivo o contratos ocasionales que deban reiterarse. Así que en ese sentido no va a haber mayores recortes. Habrán, con respecto a los ministerios que se están eliminando, que se están fusionando, habrán obviamente análisis de puestos y de evaluación de desempeño, pero nunca será simplemente votar por votar. Y a los que tengan que salir habrán propuestas de reinserción laboral, no los vamos a dejar solos tampoco. Así que en ese sentido reiterado, los trabajadores de contrato indefinido, de contrato permanente, nombramiento permanente, no tienen mayormente que preocuparse. Lo otro, ministro, que también es importante, no solamente el ministro de Trabajo escucha a los ciudadanos, recorre territorios, sino que también se centra en lo que usted ya lo dijo hace un momento, perfiles de cargos y evaluación de desempeño. ¿Se ha fortalecido en este periodo del presidente Moreno y de usted a su cargo del ministerio esas dos tareas de tantas del Ministerio de Trabajo? Bueno, estamos en eso, es decir, ahora con materia de proceso de optimización nos vemos
por ley, además obligados por la disposición del presidente a hacer esta evaluación de desempeño, donde vamos a poder verificar ¿qué ocurre? ¿Qué cargo realmente, qué puesto realmente es necesario para seguirles dando los servicios de calidad a los ciudadanos? Ahora, la disposición del presidente es que no puede ningún ministerio reducir ni el número de servicios sociales ni la calidad de servicios sociales. Así que ahí hay una corresponsabilidad con los funcionarios de carrera para que dentro de este enorme sacrificio que está haciendo el gobierno, también ellos reconozcan su responsabilidad y brinden un servicio aún mejor del que ya pudieran brindar. O aquellos que no brindan un buen servicio, reconozcan y reconsideren y empiecen a brindar un servicio de excelencia. Ese es un poco el reto, pero bueno, ese es el camino en el que estamos de nuevo. Finalmente, un mensaje para nuestras audiencias, empresarios, claro, jóvenes, amas de casa, jubilados, ¿qué les diría? Bueno, optimismo, ¿no? Ecuatorianos tengan plena confianza en este gobierno, plena confianza. Nos podremos equivocar y ya nos habremos equivocado probablemente y nos seguiremos equivocando, pero eso no significa que no podemos también reconsiderar una equivocación, retomar una decisión que sea en beneficio de los ecuatorianos, pero confíen en este gobierno, confíen en el gobierno de Lenín Moreno, que está haciendo las cosas y tomando decisiones muy duras, por difíciles que sean, siempre que sean las correctas. Así que eso, confianza y mucho optimismo, porque hay dos formas de ver el vaso, como bien saben. Están mejorando las cifras, no son lo ideales, pero estamos en ese camino, así es. Así que con mucho optimismo a seguir adelante. Este cargo, ministro, demanda de fuerza, de energía, de constancia, de escucha, pero también de esa vitalidad. Le pregunto, entre paréntesis en la entrevista, ¿ese Hulk le retroalimenta de la energía que necesita en el cargo? Bueno, fue una broma de algún meme, a mí no me molestan los memes en absoluto, más bien ya le digo porque yo soy amante de las figuras, claro, de Marvel. Creo que más bien es el reconocimiento de la ciudadanía que en una broma, en un personaje ve una figura de carácter, porque yo no soy mal genio en lo absoluto, pero en todo caso... No me convierte. No me convierte. Pero quiero creer que simplemente es un tema de reconocimiento de un carácter fuerte frente a ciertas injusticias que ocurren, ¿no? Así que yo lo tomo con el mejor del ánimo, la broma, y por eso el muñeco. Así. Para el cliente interno y para el cliente ciudadano siempre la puerta abierta del Sí, despacho. Siempre están abiertas. De hecho, una de las cosas que más me critican es que no sé no dejar de atender y que viene una persona y vuelve y entonces desbarato las agendas todo el día. Lamentablemente ahí sí no tengo qué más hacer, porque a mí me gusta recibir a todos los que vienen, y ustedes lo han visto, allá afuera hay un montón de gente esperando que probablemente seguirá haciendo. De hecho, resalto eso porque en otro espacio que usted estaba, y me recuerda ese momento, estábamos también nosotros en otra arena comunicacional, de igual manera, ejerciendo comunicación profesional, y mi equipo inmediatamente se puso en contacto con usted, y usted dijo, chévere. Sí. Y así en minutos inmediatamente. Sí, ahora se ha complicado porque la agenda ministerial es un poco más compleja, todo el mundo quiere estar, pero siempre no haremos el espacio para podernos dirigir cada vez que sea necesario. Gracias, ministro Ledesma, por permitir ingresar a nuestra clínica periodística Bajo la Lupa, conocer más de usted, lo que está haciendo, pero sobre todo, seguirse manteniendo con esa verticalidad de conciencia. Sí. Yo le digo porque le he venido siguiendo su trayectoria, no solamente ahora, y usted lo sabe, no me dejará mentir, y sigue usted trasladando algo que es vital en el pueblo ecuatoriano, sobre todo en los funcionarios públicos, ética y el poder de la palabra, que siempre lo cumple. Así que bendiciones de Dios en la lucha, y adelante, que es ardua, ¿no? Bendiciones de Dios. Estimado audiencia, yo hago una pausa temporal con ustedes, hagan el sumo bien, Dios bendiga América, y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero es hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Hasta la vuelta.